desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo le va? Lo extrañamos. Buenos días, Vicente. Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, pues el día de hoy en el Senado se va a debatir esto del control de las armas. Yo lo he señalado que no va a llegar a ningún lado, pero sirve para el circo político de Estados Unidos. En un año electoral, Vicente, bueno, pues hay 4 proyectos de ley en la Cámara de Senadores y el debate de esta tarde establece lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando se dan tragedias de esa naturaleza. Hay indignación, hay reflexión y las leyes empiezan a circular y a manejarse conforme a los intereses políticos de este partido, del Partido Republicano sobre todo. A eso me refería, Vicente. Y bueno, está claro que lo de esta tarde respecto a los antecedentes penales de personas que estén en la lista de sospechosos de ser terrorismo es una muy pequeña pincelada respecto a la magnitud de la tragedia que ocurrió hace unos días en Orlando y sobre todo refleja que los legisladores federales pareciera que solo responden a los intereses de grupos con intereses creados como es la Asociación Nacional del Rifle, que parezca increíble o no, Vicente, por encima del número de fatalidades que se dieron en esa tragedia de Orlando, siguen teniendo un gran respaldo de la sociedad de los Estados Unidos. Suena insólito, pero es increíblemente cierto, Vicente. Definitivamente, hace unos días entrevistábamos a un veterano de combate del Ejército de Estados Unidos, quien aseguraba que no había que desarmar a los buenos, porque los malos ya estaban armados y estaba en contra precisamente de regular la compra-venta, la aportación de armas de fuego y a veces uno se queda con el ojo cuadrado. Jesús, ¿va a llegar a algún lado esto o nada más ahí se va a quedar en la conferencia de prensa? Cambio en las regulaciones, pero no significativos. Además, conforme pasa este proyecto de ley y como está definido, abre las puertas para que el debate en caso de modificaciones a la ley de venta de las armas, se determine en una corte federal con apelaciones y con fallos que creo pudieran ser bastante parciales respecto al lugar donde se dé ese proceso del poder judicial de los Estados Unidos. Entender lo que ocurre en Estados Unidos con las armas va mucho más allá de las consecuencias de tragedias como la de Orlando. He tenido la experiencia por este trabajo de asistir a varias convenciones nacionales de la Asociación del Rifle, cuando hacen la presentación a granel de todas las empresas dedicadas a la fabricación de armas, y créeme, y yo se lo he recomendado mucho a gente que se opone a la venta de armas, que el hecho de ver a niños en esos eventos, en centros de convención en distintas ciudades, y de cómo van acompañados de sus papás por el propósito u objetivo que quieras de las armas, te refleja lo difícil que será en este país cambiar esa ley. Creo que lamentablemente seguiremos viviendo tragedias constantes como ha sido el tenor en los últimos años, y ni aún así, porque los intereses políticos son muy altos, y aunque pareciera por lo que representan los medios de comunicación o lo que muestran los medios de comunicación, que la sociedad estadounidense está en su totalidad indignada por lo que ocurrió, pero creo que la verdad no es esa. Buen punto, don Jesús. Oiga, seguramente ha escuchado aquello de que el pez por la boca muere, ¿no? Sí. Bueno, otra joyita que nos deja Hillary Clinton, promete la reforma migratoria, eso sí, con una condición: que recuperen los demócratas la mayoría en el Senado. Y yo me rasco la cabeza y hasta sonrío y digo, pues Obama también prometió lo mismo y tenía la mayoría en ambas cámaras y no cumplió. ¿Cómo entiende usted esta promesa de Hillary Clinton sobre la reforma migratoria? Pues yo creo que más que promesa es un encomio a tratar de sacar a la mayoría representativa de los republicanos en el Congreso, algo que creo tiene bastante sentido. Creo que tal vez se equivocó Hillary en hacer una promesa.
lo que está diciendo es que si no hay una modificación en el control representativo en el Congreso Federal, sería muy difícil y va a ser muy restringida cualquier reforma migratoria. Vicente, no se trata de políticos, se trata de una realidad. Y creo que mientras estén los republicanos no va a haber una reforma, sobre todo porque Hillary Clinton, de convertirse en presidenta, creo, y ojalá me equivoque, va a tener más dificultades que el propio Obama para avanzar un proyecto de ley en el Capitolio si los republicanos siguen controlando la Cámara de Senadores y la de Representantes. La odian a morir, lo ha dejado ver muy claro Paul Ryan, que a regañadientes se sentiría obligado incluso a respaldar la locura de su partido, que es la candidatura presidencial de Donald Trump. Muy bien. Oiga, don Jesús, antes de dejarlo ir, antes de que se vaya, ¿cómo le va con los narcos gringos? Bien, gracias. Hubo mucho interés en la Ciudad de México durante la semana de promoción y la presentación. Espero que pues a la gente que lo ha leído le guste. Y a nuestra gente acá en Estados Unidos lo puede conseguir a través de México, ¿no? No, es la versión electrónica, está en todos lados, Amazon y cualquiera. Así lo encuentran, como los narcos gringos. Pues así se llama, mi querido Vicente, el libro. Los narcos gringos. Se ven tontos, sí. La verdad que a veces se me olvida que... Sí, bueno, le mando un abrazo, don Jesús. Gracias, buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.